Ya, a ver, ¿qué estábamos haciendo? Medidas asignadas. Medidas asignadas. Ya. Bueno, sobre el tema de entonces de medidas asignadas, habíamos definido una medida asignada. Tengo que hacer igual una corrección en esto, porque una medida asignada, bueno, está definido en un omega, ¿cierto? Con su sigma álgebra, por supuesto. Y yo se lo había definido así, del menos infinito al infinito. Claro, lo que pasa es que, perdón, y que cumple con dos propiedades, ¿no es cierto? Naturalmente, que es que la medida del vacío es cero y que es contablemente aditiva. Ya. No, eso es una medida asignada. Ahora, lo que pasa es que siempre depende del autor, pero hay una extensión de una posibilidad de la medida asignada que si es que la versión corta es así, realmente. Pero uno puede pensar en esto también. Ya voy a hacer la siguiente como corrección a la definición, que una medida asignada puede ser así o al revés. Tomar el menos infinito y el infinito no tomarlo. ¿Ya? Pero no puede tomar los dos infinitos al mismo tiempo. Eso es para evitar algunos problemas como técnicos con los posibles infinitos. El hecho de no poder tomar los dos infinitos al mismo tiempo. Pero también tiene sentido pensar en estas medidas asignadas cuando sí puedan tomar el menos infinito. Ya naturalmente que tiene sentido hacer eso. Vamos a ver algunos ejemplos también donde esto puede ocurrir. Ya, eso, que ocurran entonces alguna de las dos posibilidades. Ya voy a extender la definición. Claro, depende del autor cómo lo trabajan. Nosotros igual vamos a dar pie a esta posibilidad, porque en esta posibilidad va a ver usted qué es lo que pasa con esta posibilidad, con lo que veamos hoy día, que tiene igual harto sentido concebirlo así. ¿Ya? Posiblemente el menos infinito y el infinito positivo no. Ya, entonces dicho eso, lo que tenemos que ver hoy es un teorema grande, bien importante, que se llama el teorema de descomposición de Hahn. Ya, este es el objetivo que hay que llegar. Se lo voy a enunciar, descomposición de Hahn. Teorema de descomposición de Hahn. La idea de este teorema es una cosa bien poderosa que consiste de acuerdo a lo que estábamos viendo, ¿ya? Lo que estábamos viendo entonces lo último que vimos, me parece que lo último que vimos fue la definición de conjuntos positivos y conjuntos negativos, ¿cierto? Yo le decía en ese momento, el día de miércoles, que ahora como tenemos medidas asignadas, uno puede tener como conjuntos de medida positiva y que adentro tengan algo de medida negativa, o viceversa, algo negativo con un conjunto adentro de medida positiva. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces habíamos definido estos dos conjuntos, los conjuntos positivos y negativos, para como solventar esa situación, justamente. ¿No? Un conjunto positivo es tal que todos los subconjuntos tienen medida positiva y el negativo es lo mismo análogo, pero para medida negativa. Entonces es como que se separan como las posibilidades, ¿no? Naturalmente que hay conjuntos que no son ninguna de las dos categorías, ¿no? Puede haber, como decía, algún conjunto que adentro tenga como del signo contrario. Entonces, estos son como las dos estructuras grandes que uno puede definir, conjunto positivo y negativo. Y el teorema de descomposición de Hahn, de hecho, tiene total relación con eso. Y lo que dice es que si tú tienes un espacio medible, para cualquier espacio medible, con una medida asignada, omega A, sea omega A espacio medible, para cualquier espacio medible que tenga una medida asignada,
¿ya? Para cualquier espacio medible con una medida asignada, lo que ocurre es que sin ninguna condición en absoluto, ninguna, existe una partición del conjunto omega. Esa partición se llama la descomposición de Hahn. La partición entonces, ¿en qué consiste? A ver, lo voy a escribir. Se me pierde esta cosa. Entonces, existe dos conjuntos P y N en la sigma álgebra, dos conjuntos. Respectivamente el P es positivo y el N es negativo. Mejor lo voy a anotar así. Existe P en la sigma álgebra positivo con respecto a mu, ¿no es cierto? Existe existe N negativo, ¿ya? Tales que, ¿qué es lo que cumplen estos dos conjuntos? Es que descomponen al omega, lo descomponen en una unión disjunta. ¿Ok? Entonces, es una unión, los dos conjuntos son disjuntos entre ellos y su unión da el conjunto omega entero. Eso se llama descomposición de Hahn. Estos dos conjuntitos P y N hacen una dupla que se llama la descomposición de Hahn. Ya no se requiere ninguna condición de nada, de hecho. Solamente tener un espacio cualquiera con una medida asignada cualquiera. ¿Ya? Es totalmente general. ¿Qué podemos decir de esto? Entonces, este es el teorema que hay que demostrar el día de hoy, ¿ya? Para allá va la cosa, respecto de los conjuntos positivos y negativos. Ya, para demostrar este teorema vamos a probar primero un lema, que también es de Hahn, un lema de Hahn, que tiene relación con los conjuntos positivos. ¿Ya? Otro comentario que tengo que decir es que esta construcción tampoco es única. Uno puede tomar, de hecho, muchas descomposiciones de Hahn sin ningún problema. Voy a anotar eso como observación, un comentario. ¿Ya? P y N no son únicos. ¿Ya? De hecho, no es difícil de demostrar y lo podemos conversar ahí cuando ya demostremos este teorema finalmente. Se pueden construir un montón de particiones. Desde esta descomposición de Hahn, después uno trabaja con otro objeto que se llama la descomposición de Jordan, que son como... A ver, este es como principal, y después viene otra más. Otra más que se llama la descomposición de Jordan, pero que tiene relación directa con esta, pero en respecto a la medida asignada. Eso lo vamos a conversar también un poquito más adelante. Son como los dos grandes tópicos de este capítulo, ¿ya? La descomposición de Hahn y la descomposición de Jordan, que lo veremos en breve. Ya, dicho esto, entonces tenemos que probar primero el lema de Hahn, que con ese lema ya nos va a salir la demostración del teorema. Entonces ahora veremos el lema de Hahn. Lo voy a anotar por esta parte, lema. ¿Qué dice el lema de Hahn? Dice que, bueno, lo mismo, sea omega a un espacio de medida, o sea, espacio medible, perdón, espacio medible, y mu medida asignada. Ya. Vamos a tomar un conjunto medible E, ¿ya? Imaginemos que existe un conjunto E medible dentro de la sigma álgebra, pero que tenga la particularidad de que su medida no es ni cero ni infinito. ¿Ya? Es positiva, pero ninguno de los dos extremos.
tiene medida positiva, pero no alcanza ni el cero ni el infinito. Con esa particularidad, entonces, no importa qué característica tendrá este conjunto E, solamente que tiene medida positiva, pero que tenga medida positiva no asegura que sea positivo, ¿cierto? Eso, a ver, voy a hacer ese comentario. En este caso, este conjunto E tiene medida positiva. Eso no asegura que sea positivo. Recordemos lo mismo, porque si tiene medida positiva puede que haya algún subconjunto de medida negativa. ¿Ya? Entonces, eso no es suficiente. Que sea positivo es algo mucho más poderoso que tener medida positiva, como ya lo habíamos conversado anteriormente. Entonces, lo que dice el lema de Hahn es que si bien este conjunto E puede que no sea positivo, siempre va a tener un subconjunto que sí sea positivo. ¿Ya? Eso es lo que dice el lema. Entonces, ¿ya? Existe, pongámosle A o P, A, bueno, un conjunto dentro de la sigma álgebra que es un subconjunto de E, posiblemente el mismo E, tal que A es positivo y de medida positiva. Ya, recordemos que además, otro comentario que voy a hacer, además que un conjunto sea positivo tampoco asegura que tenga medida positiva, ¿cierto? Porque podría tener medida cero. En la definición que dimos de un conjunto positivo era que todos los subconjuntos de él tienen medida mayor o igual a cero. ¿Ya? Entonces, el conjunto A, si es positivo, no necesariamente va a tener medida positiva. Entonces, hay que colocarle igual en la hipótesis, o sea, en la tesis del lema. Las dos cosas por separado, que es positivo y que tiene medida positiva. Que son conceptos que están entremezclados, pero no son una implicación de la otra realmente. ¿Ok? Entonces, repito, lo que dice el lema de Hahn es que si bien tú tienes un conjunto de medida positiva, ese mismo conjunto puede que no sea positivo, pero siempre va a tener un subconjunto positivo. ¿Ya? Independiente de la naturaleza del conjunto E, lo único que se necesita es que tenga medida positiva. Ya, vamos a ver la demostración de este hecho entonces. Voy a anotar esto un poquito mejor, lo voy a poner por acá arriba. Así. Demostración del lema de Hahn. Ya, este proceso, o sea, esta demostración es un proceso constructivo, ¿ya? Es un proceso como por inducción. Ya, no es precisamente constructivo, me corrijo, pero es un proceso inductivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir haciendo como un proceso iterativo, como paso por paso. ¿Mm? Así vamos a construir este conjunto A, que sea su conjunto de E, positivo de medida positiva. Ya, entonces, primero, ¿cómo se parte esta demostración? Primero, en el caso de que ya E sea positivo, entonces estamos listos, ¿no? Primera cosa. Por supuesto que si el mismo E es positivo, no hay nada que hacer, pues. ¿No? No hay ninguna cosa que hacer, porque ya va a tener medida positiva también. Muy cortito. En el caso entonces de que el E no sea positivo, por definición eso significa que tiene adentro conjuntos de medida negativa. ¿Ya? Entonces, si es positivo, estamos listos. Si no, entonces E posee subconjuntos de medida negativa.
¿ya? Naturalmente que va a tener un montón de, posiblemente infinito o lo que sea, una cantidad muy grande de, posiblemente, de conjuntos de medida negativa. Entonces, lo que vamos a hacer, como que vamos a tratar de ordenar esos conjuntos que tengan medida negativa, ¿ya? Los subconjuntos de medida negativa. Que sean medibles también, por supuesto. ¿Cómo lo vamos a ordenar esto? Vamos a tomar de la siguiente forma. Vamos a tomar sea, vamos a llamarle M1. M sub 1 va a ser el menor entero, el menor natural, entero natural positivo, ¿ya? Tal que existe, llamémosle un B subconjunto de E medible con medida más pequeña que menos 1 partido por M1. ¿Ya? Este numerito es importante, así que hay que entenderlo. El M1. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo explico. De nuevo. Estamos considerando todos los conjuntos de medida negativa dentro del E. De esos conjuntos de medida negativa, lo que voy a hacer es como tomar como el que tenga la medida negativa como más grande. De todos esos. ¿Sí? Entonces, por la propiedad arquimediana yo voy a poder elegir un natural, ¿cierto? Que tenga como esa particularidad, ¿ya? Que la medida sea negativa, pero sea como tratar de como lo más positivo posible, ¿ya? Por eso estoy tomando el menor natural que haga esa gracia. ¿Ok? Ya, espero que eso se entienda, ¿cierto? Si el M1 es chiquitito, por supuesto que si el M1 es chiquitito, el mu, esa cota menos 1 partido por M1, si el M1 es chiquitito, esa cota se va a parecer a ¿qué? Al menos 1, por ejemplo. O al menos un medio, no sé, una cosa así. Va a ser algo no tan negativo, posiblemente. Bueno, en fin. Lo que vamos a hacer es, entonces, como tenemos este M1 escogido de esta forma, fíjese que como tenemos, entonces estamos considerando todos los conjuntos de medida negativa, vamos ahora a considerar todos los conjuntos de medida negativa que estén acotados por ese número, menos 1 partido M1. Entonces, lo que hacemos ahora, voy a tomar un conjunto cualquiera, arbitrario, ¿ya? Y lo voy a llamar E1, un conjunto E1 arbitrario, ¿ya? Medible, que sea un subconjunto de E y que tenga en medida precisamente más pequeña que menos 1 partido por M1. ¿Ok? Entonces este conjunto tiene medida, naturalmente que tiene medida negativa. Ya lo que estamos haciendo entonces, considerar de todos los conjuntos negativos, voy a fijarme en los conjuntos que tienen medida más chica que menos 1 partido de M1. De esos conjuntos voy a elegir uno en particular, tomo un arbitrario, le voy a llamar E sub 1, arbitrario. Es un conjunto de medida negativa más pequeña que M1. ¿Por qué hago este proceso? Porque con esta construcción lo que uno tiene es que entonces el complemento de este E sub 1, ¿ya? El complemento en E, es decir, E menos E sub 1, va a tener medida positiva. ¿Sí?
Porque la medida de esta resta, esto lo demostramos, la medida de la resta es la resta de las medidas, ¿no? Entonces esto sería la medida de E menos la medida de E sub 1. Que por hipótesis, observe que por hipótesis esta medida de acá era menor que infinito. ¿Ya? Entonces se puede operar como números reales, ningún problema. ¿Ya? Entonces, si este tiene medida positiva por hipótesis, este tenía medida negativa, con ese menos todo esto va a tener medida positiva. Entonces, observe que obtuve desde el E, obtuve un subconjunto que es el E menos el E sub 1, que tiene medida positiva. ¿Ok? Ahora, puede ser que este conjunto nuevo, este E menos E sub 1, este conjunto puede que sea positivo, o puede que no. ¿Cierto? Tiene medida positiva, pero puede que sea, que también dentro de él también tenga conjuntos de medida negativa. ¿Ya? Por eso le decía que esto es un proceso iterativo, porque ahora construimos otro conjunto más chico que el E, que tiene medida positiva, que posiblemente es positivo. Entonces, el proceso sigue de esta forma. Si E menos E sub 1 es positivo, entonces estamos listos y terminamos la demostración. ¿Ya? Encontramos un subconjunto positivo de medida positiva. Y si es que no, bueno, hay que seguir con un proceso análogo. ¿Cuál sería ese proceso análogo? Mirar entonces lo mismo que acabamos de hacer. Mirar los subconjuntos de medida negativa ahora dentro de este, que es más chico. Todos los que estén metidos en este más chico, es menos E sub 1, que tengan medida negativa, vamos a hacer el mismo proceso. Tomar un M sub 2, que sea el menor natural que cumpla la misma gracia, de los que tienen medida más pequeña que menos 1 partido M sub 2. Pero que están metidos ahora no en E, sino en E menos E sub 1. Entonces ahí sí uno puede hacer como el segundo paso de la iteración. ¡Pum! Y construyes un entero M sub 2. Y así sucesivamente va a ser como una lista de enteros M sub K. ¿Ya? Vamos a anotar eso. Entonces, este proceso continúa. Ya, este proceso continúa en general, entonces, para un NNN, podemos hacer este proceso una cantidad infinita de veces, de hecho. Depende si es que en algún momento detenemos el proceso y encontramos un conjunto positivo o no. Ya, pero en general, para un natural cualquiera, vamos a tener entonces una pila, una lista de un montón de números enteros. M1, M2, etcétera, hasta M sub n, ya, números naturales. Y tendremos un montón de conjuntos E sub 1, E sub 2 hasta E sub n, conjuntos medibles. Ya, tales que, ¿qué es lo que tienen que cumplir? Lo mismo que está acá, pero cada vez más chiquitito. Cada vez más pequeño. Voy a achicar esta parte entonces. El M sub 2 entonces es la misma idea de antes, pero los que no están en el E sub 1. ¿Cómo achico esto? A ver. Ya, ahí. Ya, entonces, ahora sí voy a anotar lo que quería decir. Ya, entonces tendremos una lista de números M sub 1, M sub 2 y un montón de números enteros y un montón de conjuntos E medibles, todos subconjuntos de E. ¿Ya? Cada uno de estos E sub J está dentro del E.
tal que, ¿qué es lo que cumplen estas cosas? Entonces, de nuevo, tal es que cada uno de estos m sub k es el menor entero, o más bien el menor número natural, perdón, el menor número natural, para el cual hay un subconjunto esto lo voy a anotar en palabras porque no es necesario ponerlo con símbolos, para el cual hay un subconjunto medible de. Lo que hacemos entonces, lo que decía, es tomar el E y sacarle cada uno de los E's anteriores. Entonces tomamos el E y para hacerlo bien, bien preciso, se les vamos a sacar todos los E sub J anteriores. Entonces de J igual 1 hasta K menos 1. Cada uno de los M sub K está relacionado con este conjunto de acá, que es el E sacándole todos los E anteriores. ¿Ya? Tal que perdón, todos los subconjuntos medibles de ese conjunto grandote con medida más pequeña que menos 1 partido m sub k. Y los e sub k entonces son escogidos de esa misma forma. Me fijo entonces en todos los conjuntos de medida más pequeña que menos 1 partido m sub k y escojo un e sub k en concreto que sea arbitrario, no importa cuál es, pero que cumpla esa condición. Entonces lo anotamos acá. Cada e sub k está metido dentro de este conjunto E menos la unión de los E sub j, con j igual a 1 hasta k menos 1, y la medida de E sub k es escogido arbitrario, el E sub k no importa, pero dentro de ahí, y tiene medida más pequeña que menos 1 partido de mk. Ya, es un proceso entonces iterativo, haciendo un montón de repeticiones. Tomas el E, encuentras un E sub 1 y se lo sacas al E. Obtienes un conjunto de medida positiva. ¿Cierto? Si ese es positivo, estamos listos. Si no, obtengo un E sub 2. También le saco los dos. El E sub 1 y el E sub 2 se los saco al E. Eso me da un conjunto de medida positiva. Si es positivo, estamos listos. Y si no, encuentro otro, un E sub 3, relacionada con el M3. ¿Ya? Etcétera. Así sucesivamente, claro, tenemos un montón de M sub n y E sub n. ¿No? Entonces, estoy tomándole y le estoy sacando una pila de subconjuntos, donde cada uno de esos subconjuntos es de medida negativa. Ya. Entonces, después de haber hecho ese proceso, qué sé yo, 1000 veces, por ejemplo, o 1.000.000 de veces, el proceso puede que se detenga en algún punto y yo encuentre un conjunto que sea positivo, que es el propósito del lema. Finalmente dar con un conjunto positivo. Si es que el proceso termina, entonces estamos listos con la demostración. Y si el proceso no termina, entonces uno construye una sucesión de conjuntos E sub n. Este conjunto podría eventualmente no terminar nunca. Y sacar subconjunto y sacar subconjunto y sacar subconjunto eternamente. Entonces, anotemos eso. Si el proceso termina, si el proceso termina es porque efectivamente encontramos un conjunto de medida que sea positivo, perdón. Y si no termina, entonces podemos construir este conjunto, llamémosle A, que este es el A que hay que encontrar en el lema, que sea el conjunto E sacándole la unión infinita de todos los E sub k.
Entonces, si es que el proceso no termina, tengo una sucesión infinita de E sub k y se los saco todos al conjunto E. Todos. Y eso me da un conjunto nuevo que vamos a llamar A. Y ese conjunto nuevo A, sí o sí, va a ser positivo. ¿Ya? Este es el caso entonces en que el proceso no terminó y tenemos una sucesión infinita de E sub k. En tal caso, se afirma que este conjunto A sí es positivo. ¿Ya? Entonces hay que revisar que este conjunto A es positivo y que tiene medida positiva. Con eso vamos a estar listos para la demostración. ¿Ya? Eso. Ya, observe, en tal caso tengo E menos esta otra parte. En tal caso es lo mismo anotarlo así. Es lo mismo anotarlo así, como E igual a tomar el A y unirle esa unión grandota. Es como que el conjunto E lo estoy descomponiendo, básicamente. ¿Ya? En una descomposición disjunta. Ya. Ahora, entonces, hay que demostrar que este conjunto A es todo lo que necesitamos que sea. Primero tiene que ser medible. Segundo tiene que ser positivo. Tercero tiene que tener medida positiva. Ya, tres cosas. ¿Por qué sería medible? Primero, que es lo más fácil. El conjunto A es medible. Primero, el conjunto A es medible porque el E es medible y todos los E sub K son medibles. ¿Cierto? Y la unión, como son medibles, la sigma álgebra es cerrada para la resta, ¿cierto? Y para la unión infinita contable. Entonces, inmediatamente A es medible. Es un conjunto dentro de la sigma álgebra. Eso no hay ningún problema. Más encima, ¿qué puede establecer uno? Uno puede establecer que observe que la medida de este conjuntito de acá, la medida de la unión de los E sub K, a ver, espérame un poco. Sí, tengo una duda con esto. Aquí no estoy de acuerdo con lo que está escrito. Bueno, ya. Si tuviéramos que tomar la medida de la unión de los E sub K, cada uno de estos E sub K tenía medida negativa. ¿Cierto? Tiene medida, de hecho ya está escrito ahí arriba. Cada uno tiene medida más pequeña que menos 1 a la m sub m partido, o sea, menos 1 partido mk. ¿Ya? Entonces podemos establecer que esto sea más chico que la serie de las medidas de los E sub k, que es a su vez más pequeño que la serie de
menos 1 partido m sub k. Desde lo cual, por definición, en este teorema estamos concibiendo que esta medida sea más grande que menos infinito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos pidiendo en la definición que la medida asignada no pueda tener el valor menos infinito. En tal caso, con todo lo que está escrito acá, esto significa que esta cosa de acá, que es una serie de puros números negativos, no puede irse al menos infinito. Como no puede irse al menos infinito, esta serie de acá necesariamente tiene que converger. Por lo tanto, esta sucesión de acá adentro tiene que irse a cero. O lo que es lo mismo, los m sub k tienen que irse a infinito. Anotemos eso. Ya, repito entonces, esa serie tiene que converger, que es una serie de puros números negativos. Para que converja entonces lo que está dentro tiene que irse a cero, lo que es lo mismo que los m sub k se tienen que ir a infinito. Ya. Esa información nos va a ser útil, ¿ya? Sobre los m sub k. Ahora, para probar finalmente que el A es positivo, tenemos que tomar un subconjunto arbitrario de él, ¿cierto? Y demostrar que tiene medida positiva. Ya. Hagamos eso. Voy a dejar anotado, eso sí, lo que acabo de escribir, que era el límite de los m sub k, esto es infinito. Ya, entonces hay que demostrar, veamos que A es positivo. Ya. Entonces tomamos un subconjunto arbitrario medible, sea B subconjunto de A medible. Y hay que demostrar que este B tiene medida positiva. ¿Ya? Entonces, para todo K, ¿no es cierto? Vamos a tener lo siguiente. Para todo K vamos a tener lo siguiente. El B está metido dentro del A. Pero el A por definición, lo voy a anotar acá arriba. El A por definición era esto. Era tomar el E y sacarle la unión de los E sub K. Le estoy sacando una infinidad de E sub K. Si en vez de sacarle infinitos E sub K le saco una cantidad finita, me va a dar un conjunto más grande. Entonces, esto lo podemos anotar así, esto es claro. El A está metido dentro de tomar el E menos una unión finita, más bien. Para cualquier K. Para cualquier unión finita esto va a ser así. ¿Ya? Entonces, por la definición que tienen los M sub K, por definición de los M sub K, ahora vamos a aplicarle la definición. La definición de cada M sub K era que si tengo un conjunto adentro de los E sub K, o más bien afuera en este caso, ese conjunto va a tener que tener medida más grande que menos 1 partido M sub K. Entonces, esto es directamente por la definición, como no es un subconjunto de los E sub K, entonces esto implica que la medida del B tiene que ser más grande que menos 1 partido por M sub K. ¿Ya? Pero como por lo que está escrito acá arriba, insisto, esto es por definición de los M sub K, por lo que está escrito acá arriba, el límite de los M sub K infinito
Por lo tanto, si esto es libre para cualquier K, independiente del K, esto significa que la medida de B es positiva, mayor o igual que 0. Ya, esto es para todo K. Por lo tanto, por el límite que está arriba, la medida de B necesariamente es mayor o igual que 0. Por lo tanto, efectivamente es un conjunto de medida no negativa. Esto significa que el A es un conjunto positivo. Lo último que falta para terminar la demostración, lo último, que es bien largo en todo caso, pero ya estamos por terminar. Lo último que falta es ver que el A es de medida positiva. Eso también es muy rápido. Eso va a ser cortito. Ya vamos a anotarlo con otro color. Falta ver que la medida de A es positiva. Falta ver que la medida de A es positiva. Ya, ¿qué es lo que tenemos? Lo que sabemos es que la medida del E menos A, ¿qué es el E menos A? El E menos A va a ser exactamente la unión de los E sub K, que acabamos de ver hace un ratito. Espérame, sí. Que acabamos de ver de hace un ratito que esto era menor que 0. Porque son puros conjuntos de medida negativa. La unión me va a dar algo de medida negativa. Y al mismo tiempo ya lo vimos que esto es la medida de E menos la medida de A. Pero la medida de E es positiva. Por hipótesis. Lo cual implica que la medida de A es positiva. Fin de la demostración. Ya no sé si quedó claro o no, igual es bien enredado, fue súper largo. Cuénteme cómo quedó con esa demostración, si se entendió o no. El plano general como que lo entendí, pero igual me fui enredando varias partes. Sí, hay Bueno, hartos en un momento le perdí detalles, el sí. hilo. Estoy de acuerdo. Hay un montón de detalles. Ahora, si te pones a analizar los detalles, tampoco es tan difícil. Porque hay que tener como cuidado, como bien presente, qué es cada M sub K. Por definición, qué es lo que hace. ¿Y qué gracia tienen los E sub K? La única gracia que tienen los E sub K es que tienen una medida más chica que menos 1 partido de MK, entonces son negativos. O sea, de medida negativa, perdón. Y jugando así como con las cotas de las normas, perdón, de las medidas, vaya a llegar a esto. Ya, entonces, claro, la idea finalmente era un proceso iterativo, ¿no? En resumen, ¿cierto? Construimos una pila de E sub K que al tomar el complemento te da un conjunto de medida positiva. Si ese era positivo, entonces estáis listos. Si no, tomáis la unión de todos. Y esa unión completa se la sacas a E. Y eso te da un conjunto positivo, que es el que acabamos de mostrar. Ya. Esto se llama entonces, este era el lema de Hahn. Con esto demostraremos el teorema de descomposición de Hahn.
Pero no sé si vamos a alcanzar ahora porque quedan 15 minutos nomás. Em, no, mejor dejémoslo hasta aquí nomás. Ya el día lunes hacemos el teorema de descomposición. Yo creo que esto ya es bastante. Ya, pues el lunes seguimos entonces, que esté muy bien. Y Sergio, te voy a mandar el correo que te debo entonces. Ya, profe. Ya, chao, chao, cuídense. Chao. Y luego que estén bien.